buenos días a todas, a todos. Bueno, es un gusto poder acompañarlos, aunque sea a la distancia. Y lo que yo quisiera conversar hoy son algunas preguntas, inquietudes que tengo en relación a las pedagogías con tecnologías en las universidades, pensando, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos hoy desde la educación con la introducción de las tecnologías digitales en los distintos niveles y particularmente en la educación superior. Bueno, preparé algunas ideas que quiero leer, así que voy a leerlos, espero no aburrirlos. Y bueno, y ojalá que después en la conversación podamos intercambiar y bueno, también escuchar cuáles son sus inquietudes y bueno, cómo también se reciben algunas de las ideas que vengo formulando en relación a investigaciones realizadas en México y en Argentina y también por colegas en otros países. Bueno, en primer lugar es claro que Internet nos ha cambiado la vida, eso es un poco ya un cliché que no hace falta repetir, pero creo que sí hace falta pensar un poco más las direcciones que tienen esos cambios. Hay un libro que se publicó hace poco que escribió Eric Saden, un filósofo francés, que se llama La humanidad aumentada. Y lo que dice Saden es que la revolución digital ya terminó, que en realidad estamos en una época ya marcada por la extrema portabilidad de las tecnologías, por los microchips en aparatos que transmiten datos permanentemente, por la gestión digital de las poblaciones. Hoy se habla más de vía política, no ya de biopolítica, como decía Foucault, sino de vía política, el control de las poblaciones, de la circulación de las poblaciones y entre otros aspectos, bueno, la bioingeniería, la ingeniería digitalizada de los alimentos, de la salud. Y en ese sentido, dice Sadem, bueno, estamos pasando a una época en que toda la vida humana se datifica, se convierte en datos, que son el petróleo de la economía del futuro, y donde pareciera que lo que no se datifica no existe. A mí me parece que esta reflexión que propone Sadem permite ir un poco más allá de la idea de que de la retórica conocida de las nuevas tecnologías respecto a las promesas de lo que van a hacer, la ubicuidad, que vamos a aprender más fácil, sin esfuerzo, en cualquier lado, hiperconectados, que la automatización es todo fantástico. Y como dice otro autor, Evgeny Morozov, quien probablemente conocen porque escribe en varios medios, El País, New York Times, él habla de la locura del solucionismo tecnológico, ¿no? A todos los distintos problemas de las sociedades humanas. Bueno, esta es un poco la retórica que a mí me parece que se ha instalado muchas veces en el ambiente educativo, de que todos los problemas educativos tienen una solución que pasa por la tecnología. Y me parece que hay que dar un paso atrás y decir, bueno, a ver qué de esas soluciones que se proponen son sensatas, razonables, cuáles de esas nos llevan en direcciones a futuros que pueden no ser esos que se nos prometen, que pueden tener costados más problemáticos, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría pensar algo de esto en relación a las universidades y en torno, yo lo llamaría algunas escenas educativas, para pensar en esta posibilidad y deseabilidad de estas opciones de futuro que se presentan. Quiero adelantar que al menos veo dos dimensiones que me hacen dudar de la viabilidad y de la bondad de esos futuros que se prometen por el optimismo tecnológico, por el solucionismo tecnológico. Por un lado, me parece a mí, se habla muy poco de los problemas que crean la nueva situación, no solamente por lo que implican en el costo y la reorganización de los sistemas productivos y organizativos y los saberes requeridos para producir y hacer funcionar los nuevos objetos, sino también porque hay muchos aspectos de los que directamente creo que no se habla. Por ejemplo, se habla poco de la fragilidad o la precariedad de los sistemas informáticos, de su posible manipulación por intereses que son difícilmente gobernables con la estructura económica y política actual, por ejemplo los estados nacionales, y la extensión de estos nuevos sistemas de datos los hace mucho más vulnerables a las viejas estructuras de gobierno, económicas y políticas, ataques destructivos, como podemos ver en los escándalos recientes de Cambridge Analytica, la venta de datos para las guerras cibernéticas, las nuevas guerras políticas digitales, etcétera, ¿no? Por no hablar de otro tipo de usos directamente bélicos, ¿no? Como se está hablando ahora de los robots
de guerra, ¿no? No se mencionan tampoco los costos humanos y materiales de las nuevas formas de trabajo. Si parece que vamos a ahorrar tiempo con la automatización, no está claro qué van a hacer con todos los trabajadores que de repente van o vamos a sobrar, que en términos de gobernabilidad de las sociedades y también de la calidad de vida de la población no son cuestiones menores, ¿no? Podemos decir, bueno, es más eficiente, sí, pero ¿qué hacemos con las vidas humanas? No importa ese costo humano. También habría que ver qué demandan estos cambios a nivel de la infraestructura y los recursos simbólicos. Hay una autora, Elizabeth Losch, que está trabajando cuestiones interesantes sobre la tecnología en la educación. Ella dice, bueno, las tecnologías digitales se presentan como baratas, como nuevas, como livianas, compactas, invisibles, eficientes, pero como bien lo saben los ingenieros, hacen falta insumos materiales que tienen posibilidades y tienen límites y que operan en contextos determinados, de deseos, de miedos, de aspiraciones, que tienen que ver con muchos elementos que no son solamente tecnológicas. El aprendizaje digital requiere, tanto como el analógico, trabajo, capital, recursos materiales, estructuras organizacionales, soportes físicos, cables, materiales en concreto, conductores, semiconductores, que permitan procesos que ayuden a tener cierta permanencia y estabilidad de estas nuevas plataformas. De todo esto se habla muy poco, ¿no? Parece que llegan, se instalan, es un poco mágico, ¿no? Es muy barato, es muy eficiente, pero no se dice todo esto otro. Finalmente, tampoco se habla de las nuevas jerarquías y las desigualdades que instalan. Tenemos sistemas automatizados para las grandes masas de población y en cambio propuestas más complejas y más sofisticadas con trayectorias individualizadas para quienes pueden pagar más. Algo tendría que decirnos que en el Silicon Valley las escuelas de los hijos de las élites, de las nuevas industrias tecnológicas, busquen modelos educativos no tecnologizados, con pedagogías humanistas y creativas mucho más personalizadas de las que venden a las grandes poblaciones. Esto también me sorprendió cuando estuve en Europa y estaba cerca de donde está Lego produciendo grandes paquetes de formación. Decían, bueno, si nosotros esto lo vendemos a China, pero a nuestros hijos no les enseñamos así, ¿no? Bueno, creo que algo de eso hay que estar atentos, porque está diciendo, bueno, hay cosas que las tecnologías digitales no logran resolver por sí solas ni descontextualizadamente, ¿no? Sin tomar en cuenta otras condiciones de lo que está pasando. Este es un primer aspecto, ¿no? Bueno, poder poner atención a todo lo que no se habla, a los costos ocultos, a los costos humanos, sociales, ¿no? A los requerimientos de lo que no se mencionan respecto a esta expansión de la tecnología. Hay una segunda dimensión que considerar, muy vinculada con la primera, que tiene que ver con esta creciente automatización de las relaciones humanas. En la educación hay una voluntad cada vez más presente de incluir dispositivos tecnológicos del tipo de Internet de las cosas. Por ejemplo, clickers o sensores en las escuelas y universidades como forma de compensar o reemplazar a profesores mal formados, mal pagados, y a las estructuras políticas como los sindicatos a los que se juzga como conservadoras o retardatarias. Pero sobre todo esta es una forma de datificar interacciones en el aula y procesos de aprendizaje para fines de evaluación, pero también creo como nuevos mercados, sobre todo en la educación privada, ¿no? Hay un gran avance, quizás menos en nuestros países latinoamericanos que en países de Europa, por ejemplo Inglaterra, esto es muy claro, Estados Unidos, esto es muy claro, Australia, esto es muy claro, donde la datificación, la Learning Analytics, la analítica de aprendizaje está entrando muy fuertemente en las escuelas, en las universidades y en las escuelas primarias también, ¿no? Se dice que las nuevas formas educativas van a seguir lo que anticipan hoy los MOOCs, la Khan Academy y muchas otras experiencias aparentemente exitosas de enseñanza y de aprendizaje en línea, que van a proveer una experiencia intensa, sin límites de horarios, de espacios, compuestas de cursos hechos a medida de cada uno y que vamos a aprender casi sin esfuerzo porque todo va a estar ajustado a los intereses y a los ritmos de cada uno. Estas nuevas agencias educativas se dice van a estar organizadas en red, van a operar a través de dispositivos tecnológicos monitoreados a distancia, van a adaptarse a necesidades individuales y van a ser económica y culturalmente accesibles para todas y todos. Sin embargo, cuando uno ve más de cerca qué está pasando, ¿no?, con estas plataformas que se plantean como el futuro que ya llegó,
se ve que muchas de estas promesas de renovación pedagógica no se cumplen. La Khan Academy, por ejemplo, es un conjunto de videos con lecciones memorísticas y tradicionales centradas en información, muy poco interesadas en lo que es la comprensión significativa. Y yo diría, bueno, muy poco eficaces para promover por sí misma un tipo de aprendizaje significativo sin que operen otras figuras que pueden ayudar ahí a volver algunos conceptos cercanos y operativos en otros contextos. Por otra parte, los MOOCs también son muchas veces ofertas masivas con cuestionarios estandarizados, corregidos por programas de software, con escaso o nulo margen de adecuación a los perfiles y necesidades de los sujetos, a no ser ese paradigma parametrizado, protocolizado, que responden nuestros datos de aprendizaje, y con una enorme deserción o pérdida de los estudiantes, ¿no? Hay un historiador de las tecnologías educativas norteamericano, Bill Ferster, que él dice que son un simulacro de la ya ineficiente experiencia de la lección magistral tradicional, ¿no? Bueno, los MOOCs prometen una gran renovación y en el fondo son una peor versión que la lección magistral que ya conocíamos y que en muchos sentidos era ineficiente, eficiente para ciertas cosas, ineficiente para otras, ¿no? Otros estudios más pormenorizados dicen que los cursos automatizados, aún los mejor diseñados, necesitan en algún momento de tutores humanos muy capacitados para resolver los problemas que el software no puede resolver. Con lo cual el costo total de producción, si incluimos el diseño de plataformas que necesitan cada vez más recursos y lo que demanda esta puesta en funcionamiento en tutores y seguimiento, no disminuye como se promete, sino muchas veces es más caro. Quizás entonces lo que habría que colocar en el centro es que la universidad no es solo ni principalmente una industria o fábrica de conocimiento, ¿no? Y creo que este es un aspecto que nosotros tenemos que discutir mucho, ¿no? Sino que es una institución que cumple funciones educativas específicas en nuestras sociedades de formación de profesionales y de especialistas para el desarrollo económico, cultural y cívico del país, y que eso no se resuelve con la introducción de plataformas con algoritmos. No quiere decir que no haya que introducirlas, hay que pensar cómo, ¿no? Dicen distintos analistas que las universidades son más vulnerables que otros niveles del sistema educativo a la fuerza disruptiva de la oferta digital, que están impulsados en gran medida por intereses comerciales y menos por orientaciones político-académicas y pedagógicas sobre qué hacer con las tecnologías para renovar la propuesta educativa. Me parece que la pregunta que tenemos que colocar es en qué medida la tecnología puede ayudar a que las universidades cumplan mejor la tarea que les toca cumplir en nuestras sociedades. Yo quiero presentar brevemente dos cuestiones en el tiempo que me queda, que se vinculan a la democratización del acceso a la universidad en nuestras sociedades y a los desafíos pedagógicos. Entonces, está en primer lugar la democratización del acceso, y esto es claro que las tecnologías digitales permiten una cobertura mucho mayor de la educación superior. Sin embargo, los datos que tenemos hoy no son tan auspiciosos como se prometieron en cierto momento. Actualmente, cerca de un 25% de la oferta de educación superior en América Latina es virtual y está abarcando a grupos poblacionales que no estaban incluidos, aun cuando es más lento y es más caro de lo que se suponía. Pero quiero traer ahí dos tesis que se realizaron en donde yo trabajo, en el Departamento de Investigaciones Educativas, sobre los límites de esta expansión y sobre la necesidad de acompañarlas con cambios curriculares y pedagógicos. Está en primer lugar la tesis de un estudiante colombiano en el DIE México, René Montero, dirigida por Judith Kalman, una colega mía, sobre las licenciaturas virtuales en Colombia, específicamente sobre una licenciatura en biología en una universidad virtual en Colombia. René Montero analiza con mucho detalle el tipo de organización de la propuesta del campus, las interacciones que hay, y lo que él observa es que, bueno, en los discursos, en la retórica del programa se dice que se va a favorecer la flexibilidad, la ubicuidad, la adaptabilidad del aprendizaje colaborativo. Sin embargo, descansa en profesores que tienen una estructura de trabajo de 8 horas, no de 24, que no reciben formación especializada, que por una cuestión de costos tienen un promedio de 240 alumnos por tutor, y más bien lo que hacen es un trabajo más de auditoría, de un checklist de lo que tienen que realizar, que formar un vínculo pedagógico en torno a un cuerpo de saberes y a la inducción de un conjunto de prácticas especializadas, como que se supone que es la formación en biología.
Montero analiza tanto las intervenciones en los foros como las devoluciones que se les hace a los alumnos, y en general se ve que son fórmulas muy estandarizadas, que no trabajan sobre los logros y dificultades de cada alumno. Los alumnos además se conectan a la plataforma cuando pueden. Esto también de la flexibilidad tiene sus desventajas. Tienen 21 días para hacer una tarea, se conectan el día 18, ven qué hay que hacer. Se dice que es aprendizaje colaborativo. Bueno, finalmente se distribuyen las tareas, ¿no?, entre 4 o 5 y las resuelven así. Pocas veces colaboran y probablemente le dedican menos tiempo al estudio que lo que le dedicaban en una licenciatura presencial, ¿no? Ahí, bueno, hay muchas decisiones, yo creo que se delegan en el software que se compra, y no se prevé ni se reflexiona sobre la didáctica y la pedagogía de la enseñanza en estas nuevas condiciones. Uno podría decir, bueno, no es culpa de la plataforma, es culpa, por ejemplo, de una consigna que se puede resolver dividiendo la tarea entre 4 y da lo mismo, que cada uno haga un pedacito. Digamos, tiene mucho que ver con la actividad que propone, ¿no?, la licenciatura, pero en ese sentido uno podría decir, bueno, no es la tecnología por sí misma, sino es la pedagogía que está movilizando a la tecnología la que puede producir mejores o peores resultados, ¿no? En el estudio que él hace, yo me animo a decir, él no lo dice, que la educación que reciben estos estudiantes es de peor calidad que la que recibirían en el promedio de la oferta presencial. Por supuesto, sabemos que hay mejores y peores licenciaturas, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, esta no se encuentra del lado de las buenas, ¿no? Otra tesis también muy interesante que dirigí en el DIE es de una estudiante que trabajó sobre estudiantes con discapacidad en la universidad, en 3 universidades mexicanas: la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana y la UNAM, son las más importantes universidades del país. Y bueno, estos estudiantes con discapacidad plantean por un lado todas las ventajas que ofrece la tecnología digital, bueno, en términos de disponibilidad, acceso, pero al mismo tiempo lo que ella puede observar es que las más de las veces es un aliado caro, ¿no?, inestable, porque está permanentemente cambiando. Cuando se acostumbran a un software asistivo, aparece el siguiente, y bueno, y dependen en general de grandes redes de solidaridad familiares y de amistades para poder acceder a esto. Hay muchas barreras institucionales, hay programas de atención que están muy aislados, son centrales a las universidades y poco vinculados a las facultades, y menos aún a los profesores en concreto que dan las clases. No hay formación docente respecto a las adaptaciones tecnológicas. Los estudiantes además todavía sufren las dificultades de edificios no adaptados, y también una adecuación muy débil o inexistente de planes de estudio, de pedagogías para chicos no videntes, para problemas auditivos, problemas de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy interesante que ella encontró para mí es, bueno, cómo cambia el software, ¿no?, y las demandas que pone este cambio tan acelerado del software, que bueno, no tienen que reaprender funciones o comandos, movilizando el cursor perdón, muy seguido. Y una de las cuestiones que está pasando, dice, bueno, con el software de reconocimiento de voz, que son los mejores y los más adaptables a todos los sistemas educativos, esos que son los mejores tienen un costo muy elevado, ¿no? Y eso hace que, bueno, que las universidades todavía no los costean, no son gratuitos, por lo tanto, bueno, genera más dificultades. Pero además esto está llevando al declive del braille, ¿no? Y eso hace que buena parte de los recursos acumulados, por ejemplo, para los no videntes, se estén perdiendo, sin que haya todavía repositorios nuevos. Estos chicos ya no aprenden braille, entonces no tienen las bibliotecas en braille que estaban disponibles, pero tampoco tienen acceso todavía a buenos software de reconocimiento de voz, y por lo tanto tampoco tienen acceso a esto nuevo que promueve la tecnología, ¿no? Hay también ahí una idea de que, bueno, ¿qué va a pasar con este paso a la oralidad, ¿no? Para algunos especialistas, la pérdida de una escritura propia, como era el braille, genera otras cosas. La oralidad dificulta la posibilidad de interactuar y experimentar con las palabras signo por signo, y puede comprometer la adquisición de códigos para la escritura alfabética, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que están avanzando muy rápido y todavía no estamos discutiendo, bueno, cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas respecto a estos lenguajes que se están perdiendo. El braille es uno de los casos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí uno puede señalar distintas cuestiones. Por un lado, hay una expansión de derechos educativos, de propuestas inclusivas, que encuentran apoyo en estas nuevas affordances o posibilidades que habilitan las tecnologías. Por otro lado, los dos estudios para mí plantean algo interesante respecto a esta dimensión de políticas estatales, políticas institucionales necesarias para expandir esos derechos. Las tecnologías por sí solas no logran resolver muchas de las barreras que siguen operando y necesitan de recursos materiales y simbólicos para sostenerse, ¿no? Por último, la experiencia concreta con el hardware y el software asistivo también ilumina sobre aspectos de las tecnologías que no siempre aparecen visibles cuando se las promueve como la llave mágica que soluciona todos los problemas. Hay un costo económico, hay un costo en tiempos y saberes necesarios para aprender a usarlos y reaprender sus sucesivas actualizaciones, y también hay que pensar sus efectos en los sistemas y códigos de comunicación, registro y memoria humanas, como es el caso del braille o las nuevas formas de escritura icónicas. La otra cuestión que dicen muy claramente estos estudios es que hay ritmos y condiciones distintas en los que se incorporan los dispositivos a prácticas existentes. No todos los profesores ni todos los estudiantes las aceptan, las incorporan del mismo modo. Tampoco, ¿no? hay diferencias entre las universidades, entre las disciplinas y entre los individuos, ¿no? Me parece a mí que hay que tener en cuenta esa complejidad, ¿no? De tecnologías, actores diversos, ¿no? Espacios diversos. Y me parece a mí que también hay que pensar en variables de largo plazo, que no siempre se consideran en las tecnologías, en las políticas universitarias, ¿no? Hay un historiador español de la educación, Antonio Viñao Frago. Él dice que los ritmos y temporalidades de los cambios son más lentos y más complejos de los que creen los reformadores y los programas, y al mismo tiempo, bueno, entran en tensión con este cambio acelerado de los medios digitales, ¿no? Hay muchas temporalidades en juego en las políticas de inclusión digital en el sistema educativo y en las universidades, ¿no? El solucionismo tecnológico que todo lo aplana, que cree que porque se traen va a resolver todo, me parece que no es una buena estrategia para producir cambios más perdurables. Paso ahora a una segunda cuestión, que es la última de la que voy a hablar, que tiene que ver con el vínculo con los saberes y las prácticas especializadas que se proponen desde la formación universitaria. Desde mi experiencia en la investigación, hay transformaciones importantes en las formas de conocimiento que tienen mucho impacto en la enseñanza y el aprendizaje de las instituciones educativas, pero que no se abordan todavía en profundidad. Un elemento a destacar es que se extendió la idea de que conocer es sinónimo a buscar información, y buscar información equivale a lo que ofrecen los grandes motores de búsqueda digitalizada que rastrillan archivos gigantescos de imágenes, de textos y sonidos convertidos en bits, es decir, datos. En las investigaciones en escuela media superior que estamos haciendo en México y también que hice en secundarias, en los últimos años de la secundaria en Argentina, vemos que los usos que hacen los profesores de las tecnologías son sobre todo dos. Por un lado, pedirle a sus alumnos que busquen información en Internet, y por otro lado, presentar contenidos con formato audiovisual. Por supuesto, hay otros casos, pero estos fueron los dos dominantes. Voy a ocuparme de la primera, ¿no? Del tema de la búsqueda de información como equivalente a conocer y a investigar. No hay ninguna duda de todas las ganancias que traen los buscadores, ¿no? Tenemos acceso a una cantidad de recursos impresionantes, disponemos de una plataforma que organiza y jerarquiza la información en una lista más o menos legible, manipulable. No podríamos hacer esa búsqueda sola, mucho menos en los nanosegundos que lo hace Google, que es el gran buscador, ¿no? de esta época. Pero la lista que nos trae Google tiene varias limitaciones que no son siempre evidentes para los que los usamos, y menos todavía en las escuelas. Hoy nos están haciendo muy evidentes. Por ejemplo, ¿no? es una lista que se basa en un archivo grande pero no exhaustivo. Jerarquiza la información por su popularidad, es decir, por cuántos han visitado la página antes. Usa registros que pueden tener fallas o errores, como viene siendo claro con la fake news. ¿Es preferible un bibliotecario entonces que nos dirija a fuentes confiables? Sabemos que los bibliotecarios también se equivocan, y sobre todo que no están disponibles en la palma de nuestra mano como están si tenemos un celular o una tableta. Pero mientras discutimos si es mejor el bibliotecario o Google, con obvias ventajas para Google,
Ya se dio por sentado que conocer es igual a buscar información y se dejaron en el camino otras formas valiosas de saber, entre las que puedo listar escuchar, conversar, pensar a solas, explorar a tientas, observar, sentir, caminar como lo hacían los peripatéticos. Hay muchas prácticas especializadas que no pasan por leer listas de información y el conocimiento no es igual a información. Requiere información en buena parte de los casos, pero no es idéntico a la información. Y cuando se trabaja, las listas, estas listas de información se trabajan poco. Cuando se trabajan, tampoco se analiza cómo van cambiando con las nuevas condiciones tecnológicas. En tanto, parece que nos hemos resignado a que será Google o la plataforma que lo reemplace la que organice nuestros repositorios de conocimiento. Se dejó de lado la reflexión y la crítica sobre cómo, para qué y con quiénes vamos produciendo conocimiento y qué efectos tiene ese conocimiento sobre la sociedad en que vivimos. En un texto publicado en 1931, Walter Benjamin, el texto es La pequeña historia de la fotografía, Benjamin escribió que en el futuro será analfabeto quien no sepa leer sus propias imágenes. Quizás ese futuro ya esté aquí, en la compulsión de la selfie o las cámaras callejeras solo supervisadas por máquinas, y también en la ignorancia con la que nos movemos en un mundo digital cuyos códigos y formas de organización nos resultan crecientemente opacos, aunque vengan en aparatos cada vez más bellos y más luminosos. Me parece que el currículum y la pedagogía universitarias tienen que preguntarse sobre qué experiencias van a estar disponibles para las nuevas generaciones en los años que siguen y cómo vamos a formarlos en las prácticas especializadas que sus profesiones les demandan. Muchas de estas cuestiones que estoy viendo son muy inespecíficas y también hay algo ahí muy interesante para pensar. Hay una creciente inespecificidad de la formación, ¿no? Buscar información, postear, subir, compartir imágenes, pero lo específico, por ejemplo, este trabajo de la biología, había muy poco trabajo sobre el lenguaje específico y los procedimientos específicos de la biología, ¿no? Creo que en este sentido, se abren muchas preguntas respecto a este presente que estamos viviendo y en relación a cómo estamos pensando ese futuro que se avecina, ¿no? Y entre esas preguntas también yo querría colocar algunas preguntas más generales respecto a la universidad que tienen que ver con tradiciones centenarias o milenarias, podríamos decir, ¿no? A la universidad faltan 200 años para que cumpla 1000 años, las primeras por lo menos que se tiene registro. Pero bueno, estamos cerca, estamos en los 800 años, 1215 se cree que fue fundada la Universidad de París, 1198 creo que era la de Bolonia. Entonces, la universidad medieval es una tradición, muy vieja, ¿no? Y hay algo que la definía, que me parece que sigue siendo muy interesante, que la llamaba como una institución vinculada al translatio studiorum, es decir, al intercambio y la traducción de saberes, ¿no? El studiorum, la traducción del estudio, ¿no? Y una traducción de saberes. Y creo que esto sigue siendo muy importante en un contexto como el actual, que está caracterizado por una movilidad enorme de personas, conocimientos, capital, y en el cual las viejas fronteras ya no son capaces de detener esos movimientos. ¿Qué tipo de lenguajes van a traer a la mano nuestros estudiantes para narrar sus experiencias y para comunicárselas a otros, integrándose a la producción colectiva de conocimientos, ¿no? ¿Cómo van a operar esa traducción? ¿O van a delegar esa traducción en Google, ¿no? En el Google Translator, que, como sabemos, tiene muchísimas limitaciones? ¿Les va a preocupar la pregunta por la verdad de los enunciados o van a preferir irse por el lado de lo más llamativo, lo más emotivo, lo que parezca más auténtico, lo más popular, lo que está primero en la lista de Google? ¿Cómo va a afectar eso sus prácticas profesionales, su ética profesional, sus saberes? ¿Van a valorar todavía el método científico de validar los enunciados si en la sociedad ya dejó de ser central? ¿Van a querer o van a poder mirar al pasado para acercarse al presente con una perspectiva más compleja? ¿Van a poder disponer de lenguajes artísticos menos estandarizados, menos previsibles que los que vienen en los dispositivos tecnológicos? ¿A qué conversaciones van a querer sumarse? Yo no creo que esas son preguntas que está claro que no tienen respuestas sencillas y no estoy en una posición, por supuesto, antitecnológica. Sería absurdo, indeseable e inviable, ¿no? Pero me parece que son preguntas que tenemos que hacernos mientras traemos las tecnologías digitales a la universidad, mientras más que traemos ya están aquí, mientras tratamos de convivir mejor con ellas, tratamos de usarlas más productivamente,
por una redefinición de qué es y qué hace hoy la universidad, ¿no? Si no colocamos esta pregunta por delante, creo que terminamos yendo muy desde atrás a comprar estas soluciones tecnológicas de las que habla Morozov, sin darnos cuenta de que otras cosas estamos incorporando que pueden tener efectos muy problemáticos para las nuevas generaciones. Cierro con las ideas de Elizabeth Losch sobre la guerra al aprendizaje, la llama ella, que parece estar en la base de algunas formas en que se están introduciendo las tecnologías en las universidades, formas que son arrolladoras e irreflexivas. Ella señala, Losch, que cuando la introducción de las tecnologías es operada desde criterios empresariales, el objetivo se centra en producir resultados cuantificables y vendibles como parámetro de éxito, antes que en producir cambios relevantes y perdurables en las formas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, la introducción o quienes traen las tecnologías de estos modos no se ocupan de cambios significativos que son más difíciles de calcular por los algoritmos, que se derivan de cómo logramos un desarrollo intelectual, un crecimiento intelectual sostenido en el tiempo y la aplicación de la teoría a la práctica en la vida real de nuestras sociedades, ¿no? Esta idea, bueno, ¿cuál es la función social, el valor, la utilidad de ese conocimiento que estamos buscando producir en las universidades para nuestras sociedades, ¿no? Ahí me parece que estas dos cuestiones, bueno, ¿cómo hacemos para sostener un desarrollo intelectual en nuestros alumnos en el tiempo? ¿Y cómo hacemos para que los contenidos, las tareas, las actividades que proponemos respondan a preguntas y problemas de la vida real de nuestras sociedades? Son preguntas centrales, que fueron centrales en el origen de la universidad y que de a ratos se van desplazando hacia una idea de, bueno, mayor eficiencia, ¿no? Mayor rapidez, mayor velocidad, mayor estar a tono con lo que hay que hacer sin pensar para qué y cómo lo hacemos, ¿no? Me parece que estas son cuestiones que no tenemos que perder de vista y me parece, bueno, que con esto quiero ir terminando respecto, bueno, a los desafíos y los problemas que plantea hoy la introducción de las tecnologías digitales en nuestras universidades, ¿no? Y nuestras pedagogías universitarias. Creo que muchas de las cuestiones que señalé son también válidas para otros niveles educativos, sin duda. Comentaba antes los trabajos que estoy haciendo en educación secundaria y en el bachillerato, educación media superior en México muestran fenómenos muy parecidos, ¿no? Con otra escala, con otras cuestiones probablemente, pero también parecidos respecto a cómo están entrando hoy. Y me parece, bueno, que colocar en el centro la pregunta de para qué las traemos, cómo las traemos, qué efectos estamos queriendo producir y cómo ellas nos ayudan a realmente promover un desarrollo intelectual más sostenido y un desarrollo cultural, social, político mejor de nuestras sociedades, bueno, son cuestiones centrales que no hay que perder de vista. Bueno, muchas gracias y quedo atenta a la conversación, las preguntas que podamos sostener en el tiempo que queda. Bueno, seguro que quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, aquí voy cerrando. Muchísimas gracias por la atención.